Jóvenes, bienvenidos a este video donde haremos un repaso de los temas trabajados en el segundo trimestre. Esta lista contiene los principales temas y subtemas que abordamos en el segundo trimestre. Te invito a revisar cada uno de ellos para que puedas recordarlos en el siguiente resumen que verás a continuación. Diversidad lingüística. Vamos a comenzar con nuestro tema. Seguramente te estás preguntando qué es la diversidad lingüística y cultural. Vamos a ver de qué se trata a través de esta breve definición. Es la variedad de lenguas que existen en un determinado espacio geográfico. Constituyen un patrimonio cultural que necesita ser reconocido, respetado y valorado en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Dicho de otro modo, son las distintas formas de coexistir y a su vez, la diversidad lingüística y cultural es la única manera que tiene el mundo para enriquecerse. Leyendas. Es muy importante distinguir la leyenda de un mito, porque muchas veces pareciera que son lo mismo y no es así. Por esta razón te dejo ambos conceptos, tanto el de leyenda como el de mito. Algunos tipos de teatro. Es el teatro en atril, o también llamada lectura en atril. Su nombre se debe al soporte para libros o textos conocido como atril. Esta opción se da por medio de la voz. Consiste en una lectura discreta y no memorística. Se debe practicar la entonación y modulación de la voz, además de utilizar ligeros movimientos para clarificar al personaje. Se apoya de elementos técnicos como por ejemplo un sombrero, el uso de un antifaz, unos lentes o cualquier otro recurso que tenga que ver con la historia y el personaje. También es necesario el uso de sonidos de fondo. La lectura en atril puede ser de pie o sentado, como se ve en las imágenes. La segunda opción es el teatro guiñol, el cual es una réplica de un teatro, pero en pequeño, llamado teatrino. Se caracteriza por contar historias con títeres, marionetas o muñecos de guante, conocidos como guiñoles. El escenario se debe realizar con un paisaje de acuerdo al lugar de la historia narrada. La tercera y última opción es una audioleyenda. Como su nombre lo dice, es la narración de una leyenda grabada únicamente en audio, es decir, con voz. Se recomienda incluir efectos de sonido para captar la atención. Te dejo este ejemplo. La mulata de Córdoba. En Veracruz hace mucho, en Córdoba se relata, apareció cierto día una famosa mulata. Era una mujer extraña, siempre joven y atractiva, y aunque la llamaban bruja, más bien parecía una diva. ¡Qué damisela tan linda! ¡Pero qué guapa doncella!, decían los hombres al verla, porque sin duda era bella. Y aunque parezca de cuento o de historia de ficción, sí existió en aquellos tiempos, lo dijo la Inquisición. Decían que era peligrosa. Tiene pacto con el diablo. Es una horrible hechicera y créanme, sé de lo que hablo. Aparece de repente en 2 sitios a la vez. Sé que suena a cuentos chinos y que tal vez no me crees, pero muchos la invocaban para remediar sus males, pues sus poderes y magias eran tantos y eran tales que aliviaban los dolores del cuerpo y del corazón. Si no me crees, solo escucha, verás que tengo razón. Con sus brebajes y polvos, advertiría el Santo Oficio, terminaremos muy pronto. La llevaremos a juicio. Acaben con la hechicera, decía incluso el carcelero. Sería sin duda, tramaban, víctima del quemadero. Después de mucho aprendieron a la mujer pitonisa. La muchacha, sin embargo, iba muerta de la risa. Entró sin decir palabra a su celda en la prisión y empezó a hacer un dibujo con un trozo de carbón. «Mulata», dijo curioso el incauto centinela, «¿dibujas acaso un barco bajo la luz de esa vela?» La mujer, en su aposento, húmedo, apestoso y frío, le preguntó al carcelero, «¿Qué le falta a este navío?» El hombre, con gran sarcasmo, dijo, «Solo navegar». «Pues nada le falta», dijo, y se fue surcando el mar. Se desvaneció de pronto justo frente a su nariz. «¡No es posible! ¡No es posible!», gritaba el pobre infeliz.
¿Qué pasó con la mulata? ¿Será esta leyenda cierta? Pues dicen que anda rondando. Más vale que estés alerta. Documentos legales y administrativos. Vamos a comenzar por definir qué son los documentos legales y administrativos. Bueno, los legales son aquellos que están expedidos por alguna autoridad oficial. Generalmente, un documento legal es un documento que da fe de una circunstancia, un hecho, un acto o una actividad y tiene validez legal, como su nombre lo dice, principalmente con una firma y con un sello que certifique, mientras que los documentos administrativos son aquellos que tienen valor y uso dentro de una empresa o un ámbito educativo o laboral. Estos son algunos ejemplos de documentos legales y administrativos. En cuanto a los legales, tenemos el acta de nacimiento, credencial de lector, certificado de estudios, escrituras de una propiedad, la clave única de registro de población, el pasaporte, el título, la cédula profesional, cartilla militar, licencia de manejo y hay otros más. En los administrativos tenemos, por ejemplo, contratos. Hay varios tipos de contratos, entonces el más común es un contrato de compraventa, facturas, recibos, también hay varios tipos de recibos. Los más comunes son los de servicios, como agua, electricidad, renta, internet, teléfono y otros más. Tenemos también solicitud de empleo, currículum vitae, algunos formatos o solicitudes, como por ejemplo el formato solicitud de inscripción a una escuela. En fin, tenemos una gran variedad de documentos legales y administrativos. Es importante que ustedes sepan que al realizar trámites legales o administrativos se les solicita un documento para acreditar la identidad, como puede ser la identificación oficial o el acta de nacimiento. Los documentos administrativos cumplen dos funciones, de constancia y de comunicación. La primera hace constar de forma escrita que un hecho o transacción ocurrió y la segunda comunica las condiciones en que esto sucedió, así como las obligaciones. Entonces, estos documentos son muy comunes, Ahora vamos a hacer un paréntesis para revisar los modos verbales y los tiempos en que se pueden manifestar. En los documentos legales y administrativos, el modo indicativo se puede expresar en presente, pasado o futuro, pero los modos subjuntivo e imperativo solo se expresan en presente, ya que las posibilidades y órdenes únicamente se pueden enunciar en el momento en el que se habla. El modo indicativo manifiesta un hecho posible o real. Esta conjugación nos permite dar cuenta de lo que sucede, sucedió o sucederá. El modo subjuntivo manifiesta posibilidad de que un hecho ocurra. Nos permite plantear situaciones probables o posibles. Y el modo imperativo expresa órdenes directas o peticiones. Esta conjugación permite a cualquier hablante dirigirse a otro y llamarlo. Si no existiera esta conjugación, sería imposible dirigirnos a otras personas para solicitarles algo. Historieta. Vamos a comenzar definiendo lo que es una historieta, la cual es un relato que se presenta mediante viñetas o recuadros que contienen una secuencia de imágenes acompañada de texto breve. Presenta de forma gráfica los elementos fundamentales de una historia, por ejemplo, personajes, espacios, acciones, ambiente y otros elementos más. Además, muestra propuestas gráficas que favorecen la lectura ágil de un relato. Partes de una historieta. Para esta actividad, lo primero que debes hacer es buscar una historieta que sea de tu agrado. Puedes trabajar de forma digital sin necesidad de imprimirla, o bien puedes imprimirla, pegarla en tu cuaderno y trabajarla ahí. Debes localizar y señalar las partes de la historieta, que son estos 9 elementos que aquí te muestro en este fragmento de historieta. Ojo, no todas las historietas contienen los 9 elementos aquí señalados. Si en tu caso no encuentras todos, no te preocupes, está bien, solo señalarás los que sí localizaste. 1. Viñeta. Es el espacio o cuadro que representa un instante de la historia. Por lo general tiene forma rectangular
y se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo para representar un orden en la historia. 2. Cartela. Es aquello que dice el narrador y que apoya al desarrollo de la historia. Este texto va escrito en un recuadro rectangular en la parte superior de la viñeta. 3. Globo o bocadillo. Es el espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. Pueden tener diferentes formas. 4. Dibujo. Es la representación del ambiente donde se desarrolla la historia, es decir, el escenario. 5. Metáfora visual. Son gráficos que se usan para expresar contenidos relacionados con el funcionamiento psicológico o emocional de los personajes. Por ejemplo, aquí se muestra un barco hundiéndose. Ese barco es el único que tiene una bandera de pirata, el cual es símbolo de terror, y al hundirse significa que ya no hay temor. 6. Código gestual. Los gestos de los personajes tienen una gran importancia para comunicar las distintas situaciones. Por ejemplo, las cejas altas expresan sorpresa, las cejas fruncidas expresan enfado, o el cabello erizado expresa terror, entre otros tantos ejemplos. 7. Figuras cinéticas. Son gráficos que utilizan para dar sensación de movimiento a los personajes y los diferentes objetos. En este ejemplo se refiere al movimiento del agua. 8. Onomatopeyas. Es la representación de un sonido o ruido. Por ejemplo, aquí si se hubiera querido agregar alguno, pudiera ser glu glu, que se refiere a las burbujas del agua. Sin embargo, en este ejemplo no hay onomatopeyas. En tu historieta seguramente sí, ya que es un recurso muy utilizado. Campañas oficiales. Nuestro primer tema nos va a servir para conocer lo que es una campaña oficial. Las campañas oficiales o gubernamentales son conocidas así ya que provienen de organismos e instituciones oficiales. Son iniciativas mediante las cuales un grupo de personas, ya sean ciudadanos o instituciones, buscan resolver alguna problemática que afecte a la comunidad. Su principal objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas para conseguir un cambio de mentalidad hacia un asunto considerado problemático y en común. Las campañas se valen de un recurso de convencimiento, me refiero a la persuasión, la cual se define como la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos. No lo olviden, persuadir es convencer. Tema 2. El lenguaje persuasivo y los recursos retóricos en las campañas. Vamos a comenzar identificando lo que es el lenguaje persuasivo. Se le conoce como la capacidad de convencer a otro utilizando palabras o expresiones que generen un impacto en las emociones. Los recursos retóricos son palabras o grupos de palabras utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento. Te recomiendo que consultes tu libro en la página 228 porque allá viene más información. Algunos de estos elementos te los voy a ir explicando para que los entiendas un poquito más. De cualquier forma, en tu libro hay otros más y vienen ejemplos. La pregunta retórica es para plantear una pregunta o cuestión que llame la atención del público y lo haga sentirse identificado. La metáfora es un recurso que consiste en atribuir a una cosa las características de otra. El modo imperativo es el que se usa para dar una orden o invitar a tomar alguna acción. La rima es la repetición de sonidos, especialmente vocálicos, al final de un verso o de una frase, en este caso, para crear un sonido agradable y más fácil de recordar. El lema o eslogan es una frase corta, directa y diseñada para llamar la atención. Resume lo que se quiere comunicar al público. Todos estos recursos contribuyen a lo que se llama lenguaje persuasivo, aquel que tiene por objeto
convencer para cambiar una conducta, prevenir un peligro o compartir una idea. Campañas sociales. En el proyecto anterior, aprendiste que es posible hacer un llamado social para mejorar el entorno en que vivimos. Las campañas sociales son una herramienta para promover la participación de un colectivo por una causa común. En otras palabras, un grupo de ciudadanos puede tomar iniciativas para mejorar la comunidad a la que pertenecen. A través de las campañas se busca resolver alguna problemática para generar un beneficio colectivo. Para que una campaña tenga más probabilidades de éxito, es necesario reconocer no únicamente nuestras necesidades, sino la opinión y las necesidades de otros. A continuación, veremos unos videos de apoyo con información necesaria para saber cómo planear una campaña, considerando algunas sugerencias previas y los medios de comunicación que podemos utilizar. El mensaje es el eje central de cualquier campaña social. Para que el mensaje llegue a las personas a las que va dirigido e impacte al mayor número de ellas, es necesario elegir los medios de comunicación más adecuados, para lo cual hay que considerar los siguientes elementos. El propósito de la campaña. ¿Es necesario informar para concientizar, convencer o disuadir? El destinatario. ¿Es el público en general o un sector particular? Los recursos disponibles. ¿Cuánto dinero se tiene para la difusión de la campaña y quiénes participarán? Los medios de comunicación se clasifican en 3 grandes grupos. En un primer grupo están los medios de comunicación masiva, es decir, los que llegan a un gran número de personas, como la televisión, la radio, la internet, los periódicos, las revistas y el cine, que por su accesibilidad impactan a un gran número de personas. El segundo grupo está conformado por los medios auxiliares o complementarios, que incluye la publicidad exterior, la interior y la directa. La publicidad exterior se refiere a la que se coloca al aire libre, como los espectaculares, la que se pone sobre muros, en las paradas de autobús y en el exterior del transporte público. La publicidad interior se refiere a la que se coloca en espacios cerrados, como centros comerciales, supermercados, hospitales, centros de espectáculos, estadios y en el interior del transporte público, como en el metro. La publicidad directa es la que se hace llegar directamente a las personas, por ejemplo, en cartas, folletos, volantes, etc. Finalmente, en el tercer grupo se encuentran los medios de comunicación alternativos, los cuales se caracterizan por la personalización del formato, entre los que se encuentran plumas, folders, separadores, etc. Hay una gran variedad de formatos para cada medio de comunicación. Su elección depende de los medios elegidos para la difusión de la campaña social. En televisión se utilizan formatos audiovisuales que pueden durar desde 30 segundos, como es un spot o cortinilla, hasta 30 minutos, como los infomerciales. En la radio los audios pueden ser de corta duración, como los que se intercalan durante un programa, como las cuñas o espacios publicitarios, o bien el mismo locutor puede hacer la mención publicitaria, e incluso a veces se hacen publireportajes. Entre los formatos impresos están los periódicos, revistas, folletos, volantes, carteles, espectaculares, etc. Con las nuevas tecnologías, aparecieron nuevos formatos para difundir información sobre las campañas. Página web, blog y redes sociales, en los cuales también se pueden insertar pequeños anuncios, videos, infografías, etc. ¿Cómo realizar una campaña exitosa? Pon mucha atención al siguiente material. Mi hermano está que se muere por un dolor de muelas, pero no es el único caso que conozco. Por eso se me ocurrió hacer una campaña de salud bucal. ¿Qué les parece? Pero, ¿por dónde empiezo? Vamos a investigar. Hola, ¿qué haces? Estoy investigando los pasos para hacer nuestra campaña sobre la separación de residuos.
¿Qué has encontrado? Encontré varios documentos, pero creo que este tutorial nos puede ayudar. A ver, pásame el enlace. Las campañas son uno de los medios más eficaces para sensibilizar a la población sobre alguna causa o problema, las cuales suelen ser organizadas por instituciones, por un grupo de ciudadanos o incluso por una sola persona. Las campañas pueden fomentar acciones que ayuden a solucionar o mitigar un problema. Para ello utilizan una gran variedad de recursos que permiten desarrollar argumentos y propuestas que estimulen el cambio de hábitos de las personas a quienes se dirige o que las motive a la acción. El secreto de una campaña exitosa es una preparación adecuada que incluya y defina los siguientes elementos. Motivo por el que se quiere realizar la campaña. Meta o fin último al que se quiere llegar con la campaña. Objetivos, es decir, acciones y resultados particulares durante la campaña. Lema, frase o enunciado que identifique a la campaña. Destinatarios, es decir, la población o grupos a los que se dirige el mensaje de la campaña. Mensajes, esto es, la información general y específica que se va a comunicar. Materiales y equipos necesarios para la organización y ejecución de la campaña. Actividades que se llevarán a cabo antes, durante y después de la campaña. Recursos económicos y humanos. Se refiere al dinero y a las personas que se necesitan para el desarrollo y ejecución de la campaña. Evaluación, es decir, análisis de resultados de la campaña. Espero que este breve repaso te haya servido para recordar los principales temas del segundo trimestre. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.